Bueno, buenas tardes a los que estéis en España y buenos días para aquellos participantes desde México. Queríamos desearos un feliz año y esperamos que hayáis tenido una buena entrada en el 2023. Tenemos una serie de eventos planificados en los próximos meses hasta el mes de marzo. En el mes de enero tenemos 2 eventos planificados, entre ellos el de hoy, y en los próximos meses aproximadamente uno por mes con opción de ampliación. Bueno, como algunos ya sabéis, mi nombre es Alejandra Lozano Payás, soy la responsable del departamento de marketing en Nanfor. Hoy contamos con la ponencia de José René Fuentes, quien es nuestro MCT, ingeniero de soporte en Nanfor, y también con la participación de Erika Navarro Sánchez, quien es la responsable de Mercadotecnia de Executrain México. Como algunos ya sabéis, estos eventos los organizamos en colaboración con Executrain México, por lo que contamos con la oportunidad y con el placer de tener participantes también de Latinoamérica. Bien, ¿cuál es la agenda durante el día de hoy? Bueno, pues primero daros un poco la bienvenida, indicaros que en nuestra web están especificados los distintos eventos que vamos a realizar en los próximos meses. Iremos dando también la opción de registro. Y bueno, pues René hoy va a describir y va a presentar un poco en aproximadamente una hora pues cuál es o cómo funciona la containerización con Azure, cuáles son las ventajas del uso de Azure en el uso de contenedores. También va a explicar Docker y Azure y cómo se puede ahorrar recursos con Azure. Entrará también un poco en lo que es todo el tema de Kubernetes y las ventajas de gestionar diferentes servicios con contenedores. Para finalizar, presentará la orquestación de los microservicios y creo que algo que os puede servir bastante es la parte práctica, la demo que presentará esta tarde. Para finalizar, contamos con la ponencia de Erika y también mía, donde os presentaremos una serie de testimonios y casos de éxito y también ofertas que tenemos vigentes de certificaciones de distintos fabricantes. Y daremos 5 minutos para preguntas. Bien, René, pues bueno, como ya os he indicado, es nuestro Microsoft Certified Trainer e ingeniero de soporte de Nanfor Ibérica. Él cuenta con una amplia experiencia en la temática, ha sido formador e investigador en distintas universidades y países. Tiene certificaciones tanto en Microsoft como en Linux. Y bueno, pues hoy os presentará un poco en qué consiste Azure Kubernetes. Sí que entrando y en relación a una campaña que nos han indicado desde Microsoft, pues os queremos mostrar este vídeo en el cual se explica cuál es el valor agregado de obtener una certificación con Microsoft, cómo una certificación con Microsoft os ayuda a obtener unos conocimientos que os pueden servir en vuestro ámbito laboral y a mejorar vuestras competencias. Y también os permite crecer desde un punto de vista tanto personal como profesional, dándos la oportunidad de incluso acceder a distintos puestos de trabajo. Muy bien, pues si os parece, escuchamos un poco este vídeo. Aligned to job roles that meet today's and future industry and market needs, Microsoft certifications validate skills and capabilities required to be successful. According to research, 67% of tech professionals say certifications build confidence, 41% are happier with their jobs, and 35% say certifications made them more excited and optimistic about their career. Muy bien, pues ahora sí que me gustaría dar paso a René. René, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Voy a compartir antes que todo un segundillo
Por favor, me voy a la primera diapositiva. Hago esto. Un segundo, que estoy bien. Entonces, sí, ahora comparto. Solo me Genial. decís si estáis viendo la pantalla y si me escucháis. Bien, Te perfecto. escucho bien y veo tu pantalla, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, pues nada, yo en el corto tiempo que tenemos adelante voy a dar una breve descripción rápida de lo que es, bueno, hoy toca Azure Kubernetes y Services y lo que es la tecnología de microservicios. Hablar de Kubernetes, tenemos que saber lo que es microservicio y lo que es Docker. Entonces, con dos palabras, trataré rápidamente de ahondar en lo que es ese mundo y para poder tener una base en cuestión. Bien, entonces, sin más que agradecer a Alejandra por la introducción y la presentación, pues doy paso a la presentación. Bien, Kubernetes es orquestación de contenedores. Y los contenedores, existe una tecnología líder indiscutiblemente que es Docker. Docker es una tecnología la cual me permite poder crear contenedores. Pero, ¿qué es un contenedor? ¿Y por qué usamos los contenedores? Esas serían las preguntas que nosotros tendríamos que hacernos. Bueno, Docker es una plataforma de contenerización. ¿Qué significa? Creamos contenedores. Docker es de código abierto, permite a todos los que somos desarrolladores o a los que trabajamos en el mundo de crear aplicaciones, empaquetar aplicaciones dentro de los así llamados contenedores o containers, ¿verdad? Que son componentes en sí. Un container es un componente ejecutable que está estandarizado de código abierto, el cual contiene todo lo necesario para que una aplicación se ejecute independientemente de la plataforma. Es decir, podemos utilizar Linux, Mac, Windows, etcétera. Entonces, un contenedor empaqueta una plataforma. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a nosotros a empaquetar, enviar y ejecutar de forma fácil cualquier aplicación bueno, en lo dicho, un contenedor. Y además de eso, pues es autosuficiente. Este contenedor es portable, la podemos llevar a diferentes plataformas, a diferentes ambientes y siempre se va a ejecutar, se va a mantener. Entonces nos permite a nosotros tener un código aislado dentro de un contenedor, valga la redundancia, y así ese código se ejecuta sin ningún problema. Los contenedores nos proporcionan una forma de controlar el software, que es al fin y al cabo, el software puede verse desde el punto de vista de una aplicación o desde el punto de vista de una API web, o etcétera, ¿no? Y además de eso, nos permite resumir una aplicación de tal manera que ésta se maneje sin problema de la implementación y el tiempo de ejecución. Podemos exponer estas aplicaciones a la red, podemos administrar su uso, su memoria, sus entradas y sus salidas, controlar los permisos de acceso, etcétera. Eso es en sí lo que es Docker. Eh, eh, ¿qué, qué son los contenedores? O los contenedores, ¿cómo se forman? ¿Qué son? Bueno, un contenedor es una emulación. Bueno, para hablar de contenedores, los contenedores tienen su origen en lo que son las máquinas virtuales. Sabemos lo que es una máquina virtual. Una máquina virtual es una emulación de todo un sistema operativo. Es decir, tenemos un sistema, muchos de nosotros tenemos VirtualBox, VMware en nuestro propio ordenador y podemos crear máquinas virtuales. ¿Qué es lo que hace una máquina virtual? Copia o emula todo un ordenador, independientemente, solo escogemos el sistema operativo, Linux, Windows, XP, X7, etcétera, y lo creamos y lo emulamos de forma virtual. O sea, mejor dicho, creamos otro ordenador dentro de nuestro ordenador. Eso es una máquina virtual. Los contenedores tienen su origen en la idea de lo que son las máquinas virtuales, pero no clonan todo el sistema operativo. Esa es una de las ventajas. Eh, la principal diferencia es que los contenedores proporcionan una forma de virtualizar el sistema operativo para que se pueda
ejecutar en múltiples cargas. Entonces, por ejemplo, lo que es una máquina virtual, tenemos nuestro ordenador, tenemos el hardware, tenemos un sistema operativo que es el hosting y tenemos algo que se llama el hypervisor. El hypervisor es aquel software que me va a permitir emular, o mejor dicho, crear. Es una capa de software que me permite virtualizar todo un ordenador, ¿verdad? Y sobre ese hypervisor es donde creamos nosotros nuestra máquina virtual. Tenemos VirtualBox, podemos crear una máquina virtual y esa máquina virtual pues le vamos a poner diferentes tipos de sistema operativo. Le podemos poner un diferente al nuestro, en el cual reside el host, en nuestro sistema del host. Digamos, por ejemplo, tengo Windows 10, pero yo creo una máquina virtual con Windows 7, por ejemplo, o con XP. Y lógicamente el hypervisor es el que se encarga de emular todo una máquina virtual, ¿verdad? Y ahí yo puedo tener en esa máquina virtual, sabemos de que podemos hacer absolutamente todo, pero no solamente podemos tener una máquina virtual, podemos tener dos, tres, las máquinas virtuales de que el host, mi máquina en la cual yo estoy emulando esas máquinas virtuales, pues tengan la capacidad. Por otro lado, los contenedores tienen la misma lógica, están basados en un host, tenemos un sistema operativo, pero en lugar, el hypervisor, en este caso, es el así llamado Docker Engine. Y el Docker Engine lo que crea son contenedores. De igual manera, al igual que las máquinas virtuales, va a tener un sistema operativo, una librería, una dependencia y va a tener aplicaciones. Y así podemos tener mucho más contenedores. La diferencia, ¿cuál es? Principalmente en que la máquina virtual crea emula toda una máquina virtual, mientras que los contenedores solo toma parte del sistema operativo y del hardware, aquello que necesita, y no es tan pesada. Entonces, de ahí donde viene la diferencia. Digamos, por ejemplo, en lo que es el arranque, es lógico que la máquina virtual tarda mucho. Los contenedores, porque solo tienen aquello lo que es justo que van a necesitar para ejecutar una aplicación. La idea no es emular toda una máquina virtual, sino virtualizar una aplicación, y toma aquello que es necesario. Cuando yo creo una máquina virtual, probablemente voy a tener cosas que no necesite. Por mencionar algo, voy a tener juegos, voy a tener lo que todo el Windows me instala en un sistema operativo. Que me instala vídeo, me instala una biblioteca donde yo tengo temas, donde yo tengo vídeos, tengo wallpaper, y todas esas historias no se instalan en los contenedores. En los contenedores se instala exactamente lo que se necesita para aquella aplicación la cual se crea el contenedor, y debido a eso el arranque es mucho más rápido. El espacio de memoria, sabemos de que las máquinas virtuales, debido a que clonan todo un sistema operativo, una máquina normal, pues coge muchos espacios. En cuanto a los contenedores, pues no, eh, eh, toma exactamente lo justo y necesario. El espacio viene siendo lo mismo, la portabilidad es un poco complicada en lo que son las máquinas virtuales. Si uno lleva un VirtualBox a HMWare, a VMware, o me lo creo en una máquina, incluso me lo llevo a otra, aunque sea el mismo VirtualBox, pues voy a tener ahí problemas. Mientras que los contenedores no, los contenedores son portables en diferente, porque se empaqueta toda la aplicación de tal manera que son ejecutables en cualquier ambiente. La eficiencia es mucho más práctica, y el sistema operativo de la máquina virtual es dedicado, mientras que en los contenedores, como hemos dicho, toma del host exactamente lo que necesita del host, y nada más. Hay algunas cosillas que mencionar. Cuando creamos un contenedor, el contenedor se crea a través de capas, y en dependencia de las necesidades que tenga la creación de ese contenedor. Es decir, yo creo una aplicación y voy a necesitar, por ejemplo, Python 3.7. Entonces solamente voy a instalar Python 3.7, voy a coger las librerías que exactamente necesite, y punto. No voy a necesitar nada más, no instalo nada más. Las librerías, o mejor dicho, aquellas necesidades que tenga el contenedor, se instalan a través de capas.
¿verdad? Y eso lo hace mucho más práctico. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo quiero emular una aplicación, yo puedo instalar un Debian, por ejemplo, un Debian ligero, fijaros que 188 megas, y voy a instalar un Apache 2 porque necesito funcionalidades web, voy a instalar PHP 7 y Perl, por ejemplo, y voy a instalar MySQL, exactamente lo que yo necesito. De tal manera de que una vez que se empaqueta a través de capas, en este caso sería más que todo una web, aunque usualmente esto no se da. Un contenedor pues sería solamente Apache corriendo en un sistema operativo ligero, que sería en este caso Debian. Y como MySQL es una base de datos, tendría que ser en otro contenedor para hacerlo todavía más ligero. Y no, aquí ya estoy sobrecargando el contenedor. Pero bueno, es la idea de mostrar de que está hecho a través de capas. Y una vez que se empaquete ese contenedor, ese empaquetamiento, esa virtualización, es totalmente transportable, exportable, y se puede hacer copias, las copias que yo quisiera, y las puedo llevar a donde yo quiero en cualquier entorno. Algo importante, dos, tres palabras de lo que respecto a la arquitectura de Docker. Si yo quiero crear contenedores, los contenedores se crean a través de un archivo que se llama Dockerfile, y esos Dockerfiles se tienen que ejecutar. Entonces, si yo quiero crear contenedores en mi máquina, lo primero que tengo que instalar es el Docker. Y el Docker se compone de tres partes, lo que es el daemon y el Docker CLI. Y existe algo intermedio que es la comunicación entre los dos. Y aquí es donde ya comenzamos a ver el Docker daemon es el que hace todo el trabajo sucio o fuerte, por decirlo así. Y el Docker Client es la interfase con la cual nosotros interactuamos, a través del cual le damos comandos para que él, digamos, por ejemplo, yo creo un archivo, un Dockerfile, en el cual estoy definiendo la imagen del contenedor que voy a hacer. Así se llama un contenedor, se crea a través de imágenes. Entonces creo la imagen a través de un Dockerfile, y que describo lo que va a contener a través de líneas. Y bueno, una vez que ya creo el archivo, a través de una línea de comandos se lo paso al Docker Daemon. El Docker Daemon mira si lo tiene, si no lo tiene, lo busca si no tiene las imágenes necesarias, las busca a través de un Docker Hub, que es la parte de afuera. ¿Cómo se comunican el Docker CLI y el Docker Daemon? A través de un REST API. Es una conexión, un middleware, el cual está en la comunicación. Y aquí vemos de que, digamos, por ejemplo, para poder manejar los contenedores, crear los contenedores, el Docker CLI, las imágenes también, el Docker CLI, pero si ya vemos a cuestiones un poco más pesadas, volúmenes es el almacenamiento. Si yo tengo un Docker que va a hacer una base de datos, entonces esa base de datos, lo más lógico, va a tener almacenamiento. Entonces en Docker se llaman volúmenes, data volumes, ¿verdad? Y digamos, por ejemplo, si vamos a manejar redes, pues ya se encarga también el Docker Daemon. ¿Qué es lo que sucede? De que como existe un crecimiento exponencial de lo que son los servicios, porque ya que son portables, ya que yo puedo crear una aplicación a través de contenedores, y la puedo replicar, y puede ser portable, y puede ser ligera, etcétera, etcétera. Hoy en día ya se crean solo microservicios. Los microservicios es, digamos, por ejemplo, lo que teníamos antes, legacy, de que en un ordenador, cuando no existía la nube, hace 20, 30 años, en un mismo ordenador yo tenía mi Apache Web, y ahí tenía mi base de datos también, y ahí tenía también un firewall, ahí tenía un IP table, y instalaba en ese ordenador lo que quería, todo lo que podía y lo que quería, ¿verdad? Para proteger mi web. Incluso si tenía, vamos a suponer que tenía un carrito de compra, pues también instalaba un carrito de compra. Entonces tenía diferentes servidores en un solo servidor. Entonces eso después, con la evolución, se fueron expandiendo, cada servidor se fue creando aparte, pero hoy en día ya los servidores pues no solamente se virtualizan, sino que también se containerizan. Eso significa de que ya las aplicaciones se hacen a través de capas, y ya no estoy creando, digamos, por ejemplo, en un contenedor creo lo que es el web, en otro el carrito de compra, en otro lo que es el firewall, en otro lo que es el balanceador de cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es donde nace la idea de los microservicios. Los microservicios es la implementación de contenedores a través del cual se expone toda una aplicación por las bondades propias que tiene
los contenedores. Entonces, como existe un crecimiento exponencial en contenedores, existe la manera de cómo ya hay aplicaciones que tienen 100, 200, 300, 500, 1000 contenedores. ¿Cómo voy a manejar todos esos contenedores? Entonces, ahí es donde nace la necesidad de la orquestación de los contenedores, o sea, orquestar esos contenedores. ¿Cómo tantos contenedores los voy a manejar? Y existen muchos software y herramientas y metodologías y técnicas para orquestar contenedores. Una de las más utilizadas en el mundo son los Kubernetes, pero también existe Docker Swarm, Docker Compose y por ahí andan muchas otras, pero dentro de las que tienen las que son líderes en el mercado están lo que son los Kubernetes. Los Kubernetes, pues a veces se abrevia así K8S. Los Kubernetes es una tecnología la cual me permite a mí poder orquestar los contenedores del proceso, pero no solamente orquestar, es decir, es el proceso de despliegue, mantenimiento de un gran número de contenedores y servicios. Cuando hablamos de un servicio, casi estamos hablando de un contenedor. En un contenedor, pues va una aplicación y es un servicio. Para que Kubernetes me permite de que todo esto se ejecuten como se deben de ejecutar. Pues necesitamos contenedores para poder tener entornos aislados donde podemos probar nuestro código también en caso de que seamos creadores de software. eh, y existen miles de escenarios en los cuales los contenedores hoy en día, esto viene para quedarse porque es mucho más barato, mucho más factible, mucho más manejable a la hora de la mantención, a la hora de que una aplicación se caiga, es muy fácil tener réplicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los Kubernetes me permite orquestar una gran cantidad de contenedores en el sentido de poder desplegarlo, de poder mantenerlo, de poder administrarlo, de poder tener el control de todos los contenedores. Eso es lo que es Kubernetes, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a lo que es Azure Kubernetes, ya llegaremos dentro de poco. Entonces, la orquestación de los contenedores, pues, ¿qué es Kubernetes en sí? Pues es un entorno, un framework de orquestación de contenedores. Hay que mencionar que fue desarrollado por Google inicialmente, luego lo abrió, es código abierto y gestiona en gran cantidad los contenedores, específicamente Docker, contenedores Docker, que es otra tecnología en la cual se construyen los contenedores. Ahora, existen no solo Docker, existen otras, pero la tecnología líder para creación de contenedores es Docker, ¿verdad? Los Kubernetes nos ayuda a solucionar problemas en diferentes entornos con máquinas físicas, máquinas virtuales, pero también no solamente de forma física y virtual, sino en la nube. Incluso poder desplegarlos de forma híbrida, tener máquinas físicas a nivel local, en on-premises, pero no solamente eso, sino que también a nivel de la nube, híbrido, ¿verdad? Muy bien. Eh, el, eh, ¿Cuáles son las herramientas qué problemas resuelve el Kubernetes y cuáles son las herramientas de orquestación de esta? Eh, pu- bueno, mencionamos lo que era la tendencia monolítica de los servicios. ¿Qué decíamos antes de que antes teníamos un ordenador en el cual ese ordenador pues tenía de lo que es el enfoque monolítico, legacy o del pasado, teníamos en un mismo ordenador, teníamos Apache, teníamos bases de datos, teníamos, digamos, por ejemplo, una aplicación para la identificación de los usuarios que fueran a meterse a nuestro, era una aplicación la cual vendíamos en línea, entonces teníamos una aplicación que verificaba el acceso a los usuarios, verificaba sus cuentas, su facturación, su historial de compra, etcétera. Y podríamos, digamos, ahí yo agrego alguna cosa más, podríamos tener un chat web, un bot chat en el cual daba respuesta a nuestros clientes, a nuestros suscriptores. Entonces, como vemos aquí tenemos ya, por ejemplo, 4 aplicaciones diferentes, pero también como vendíamos, pues tendríamos que tener un carrito de compra, otra aplicación la cual sería administrada en un solo ordenador. Eso era lo que era el enfoque monolítico, el enfoque legacy, el enfoque heredado, ¿verdad? En lo que son los microservicios, pues ya cada una de esas
de esas aplicaciones, de esos, comienzan a hacer servicios y comenzamos a tener servicios. Y entonces cada una de ellas pues toman su espacio y de tal manera de que eh, digamos, por ejemplo, lo que es la aplicación para el control de acceso a los usuarios ya se toma aparte, lo que es el carrito de compra aparte, lo que es la base de datos aparte, lo que es el servidor web aparte y lo que es, digamos, por ejemplo, la aplicación que teníamos. Y ya esto ya pasa a ser, cada uno de ellos pasa a ser un microservicio, ¿verdad? De tal manera de que la tendencia de los microservicios es exponencial y necesitamos, pues, herramientas de orquestación de toda esa gran cantidad de microservicios que pasan a ser contenedores, ¿verdad? Existen aplicaciones que tienen miles de contenedores, incluso, ¿verdad? Entonces, ahí la necesidad de la orquestación. ¿Cuáles son las características de los Kubernetes? Que tienen alta disponibilidad, es decir, yo puedo replicar mi contenedor de una forma fácil, de tal manera de que al replicarme mi aplicación casi no voy a tener tiempo de caída, porque si se cae yo ya lo tengo replicado en otro y el otro contenedor entra. Escalabilidad o, o alto rendimiento, ya que yo puedo escalar arriba, hacia abajo, vertical, ¿verdad? Horizontal, cargarlo de forma, que se cargue las aplicaciones de forma rápida, porque los mismos contenedores, la tecnología nos permite que tengamos una latencia mínima perdón, y recuperación ante desastres, lógico, porque si tenemos problemas con la pérdida de datos, pues sencillamente levantamos un contenedor que ya tenga las aplicaciones dadas. Bien, algunos de los componentes rápidos de lo que son los Kubernetes. Existen estos, vamos a decirlo de forma rápida, lo que son. Los pods, ¿qué es los pods? Bueno, y vamos a ir a través de cada uno de ellos, así que lo vamos a ir diciendo. Existe lo que es un pod y un node. Un node o un worker node o un pod. Un nodo es sencillamente una máquina, el host donde va a residir el contenedor. Pero vamos a tener lo que es la máquina virtual y un pod es es una abstracción sobre la cual se basa el contenedor. Es decir, tenemos el contenedor y sobre el contenedor tenemos una capa, una abstracción virtual, digamos, una aplicación, si quieren, que cubre ese contenedor, que es el que va a administrar y me va a permitir la interacción del nodo con el contenedor. De hecho, no hablaremos más de contenedor, sino que hablaremos más de pod, ya que el pod envuelve al contenedor y la comunicación es el node con el pod, y el pod es una abstracción sobre un contenedor que es la unidad mínima de los servicios. Lógicamente, la idea es de que tengamos una aplicación por cada pod, por cada pod. Entonces tenemos lo que este es un contenedor, ¿verdad? Y encima del contenedor está lo que es la abstracción, que es Docker, y tenemos una aplicación dentro de ese contenedor, dentro de ese pod. ¿Verdad? La interacción es solamente con la capa de Kubernetes. Eh, eh, Tenemos entonces el contenedor va dentro de lo que es el pod. Dentro de un host podemos tener más de un contenedor, podemos tener 5 o 10 pods, 10 pods si queremos, ¿verdad? Entonces, la capa exterior es el pod, lo interno es lo que es el contenedor, y podemos tener en un nodo, podemos tener más de más de un pod, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, aquí tenemos dos pods, en uno yo tengo una aplicación, cualquiera que sea, puede ser lo que llamamos de un bot chat, un chatbot, o un carrito de compra, o puedo tener un web, y aquí tengo una base de datos. Por ejemplo, dentro de este nodo, el nodo es un host, es un servidor virtual. Cada pod tiene su propia dirección IP, ya las tecnologías Kubernetes, ¿verdad? Y lo que permite es comunicarse. El problema principal del pod es que son efímeros. Es decir, un pod se puede caer, eh, eh, se puede caer repentinamente, y entonces al ser efímeros,
la dirección IP se pierde, porque si un pod se cae por X motivo, entonces su IP se pierde. Y cuando vuelve, va a tener una nueva IP. ¿Ven? Entonces, para poder mantener direcciones IP entre los pods se crea algo que son los llamados los servicios. Los servicios no es nada más que eso. Bueno, existen diferentes tipos de servicios, pero vamos a hablar ahora de que solo son nada más que eso. Un servicio es hasta este momento una IP estática, la cual me va a permitir de que si un pod se cae, se mantenga la dirección IP de ese pod. Es decir, ya este pod, si se cae por X motivo y es creado o restablecido de alguna manera, entonces el servicio mantiene el IP y le asigna el IP estático, ya que usualmente, lógicamente, una base de datos a la cual no estamos haciendo conexión, si está cambiando el IP, pues lógicamente vamos a tener problemas. El ciclo de vida del POP y el servicio no está conectado. Lógicamente, si un POP se cae, nada tiene que ver con el servicio es algo externo, por decir así. Existen dos tipos de servicio, el externo y el interno. Es decir, eh, para poder acceder desde afuera, desde el mundo de afuera a un, a una aplicación, en este caso, pues yo tendría que hacerlo a través del servicio y a través del servicio y el puerto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy accediendo a la aplicación, aquí estoy accediendo al pod de la base de datos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener en cuenta que la base de datos no es necesaria de que estén expuestas a la parte externa, porque nada tienen que ver. La aplicación sí, pero la base de datos no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros queremos que la base de datos eh, se mantenga conectada, para ello lo que hacemos es hacer un servicio interno, ¿verdad? Y ese servicio interno lo que me hace es comunicar de forma interna con los otros pods o con los otros contenedores, pero no me va a permitir una conexión externa. De esa forma yo protejo lo que es mi base de datos. Otra de las cosas es que las URL en los servicios no son muy prácticas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver de que las URL, pues usualmente, ¿qué es lo que estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a tener FQDN, ¿no? Frequently Domain Name, Frequently Used Domain Name, o mejor dicho, nombres de dominios que son frecuentemente usados. Entonces, un IP pues no me va a responder. Entonces, cuando yo tengo este tipo de IP, ¿verdad? Nadie lo va a recordar. Es muy factioso. Entonces, yo quisiera tener algo así como HTTPS, como lo que estamos acostumbrados los humanos a leer. Entonces, para ello existe otro componente que se llama Ingress, ¿verdad? Para que una aplicación tenga acceso externo, se tiene que cargar a través de un servicio externo. Y ese servicio externo es el que va a abrir las comunicaciones de afuera hacia adentro y es lo que se llama el componente ingreso. El ingreso es nada más que una red la que va a permitir conectarme a través de un HTTPS y un FQDN de forma como nosotros conocemos y a cualquier servicio interno en esto, ¿verdad? Y es lo que me permite acceder de afuera, el ingreso se comunica con con los servicios y el servicio es lo que realmente eh, se, se los servicios es el que mantiene las IPs y comunica a los pods entre sí. Vamos a suponer de que mi aplicación se quiere conectar a mi base de datos y mi base de datos se llama MyMongoDB, le he puesto yo en inicio. Entonces, eh, este es un endpoint, una configuración de punto final, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucedería si yo cambio el nombre de esto? Entonces, toda la configuración, hay que volver a reiniciar el pod, hay que volver a reiniciar toda la red de los pods, de los contenedores, etcétera, etcétera, volver a reconstruir el contenedor, eso se vuelve muy laborioso. Entonces, para ello existen las así llamadas variables de entorno, las cuales me ayudan a poder administrar y poder solventar estos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi base de datos cambia, entonces, digamos, si cambia MongoDB, entonces yo tendría que volver a reconstruirla, volver a crear reconstruir lo que es el contenedor, hacer un push en mi repo, poder hacer un pull
y reiniciar todo lo que es que es lo que no es nada agradable, ¿verdad? Entonces, existe otro componente que se llama config.mag. El config.mag no es nada más que por decir así, un archivo en el cual yo defino variables, ¿verdad? Es una configuración externa la cual contiene información, ya sea URL de la base de datos o otro servicio. Y de esa manera yo no necesito reconstruir la imagen ni ir a través de todo el ciclo que anteriormente. Lo único que necesito es sencillamente configurar el config.mag. Se recomienda no poner credenciales, contraseña, etcétera, en config.mag, que es este mecanismo que se llaman secretos, secret. En el secret es analógico al config.mag, pero aquí es específico para almacenar información confidencial, credenciales, etcétera. Entonces, se escribe, pero no se escribe de forma clara, texto claro, texto plano, sino que se hace a través de una codificación basada en 64. ¿Por qué? Porque de hecho, por defecto, Kubernetes no no tiene un mecanismo de seguridad construido que está habilitado por defecto. Ahora, nosotros tenemos que habilitar lo que es la parte de la, de la seguridad y configurarla y todo eso. Pero no solamente vamos a suponer de que existe lo que son el cambio de nombre, pues también tengo usuario. Sabemos de que una base de datos tenemos usuario, tenemos contraseña, ¿verdad? Entonces allí es donde entran en juego lo que son los secretos. En los secretos, pues ya escribimos esa información y ya podemos guardarla. Y otro componente son los volúmenes. ¿Qué es lo que sucede? Una base de datos, sabemos de que son efímeros, los pods y los contenedores se pueden caer, se pueden levantar, se pueden fácilmente, se pueden reiniciar. Entonces, cuando un contenedor se pierde toda la información que lleva dentro. Y si tenemos una base de datos, la lógica es de que tendríamos que buscar cómo eh, almacenar esa base de datos. Entonces, para eso existen lo que son los almacenamientos internos dentro del propio host, ¿verdad? Pero también podemos tener almacenamiento externo, ¿verdad? Y no solamente externo, que podemos tener en el cloud, ya que Kubernetes no maneja datos persistentes. Al decir que no maneja datos persistentes significa de que un pod, si es una base de datos, la información que mantiene se borra, se reinicia de forma fácil y ya no la mantiene. Para eso tenemos que utilizar volúmenes, que es el almacenamiento de diferentes formas. Y existe algo que se llama el deployment. Cuando creamos un pod, no, vamos a tener que utilizar deployment. ¿Por qué tenemos que utilizar deployment? Porque es la forma en la cual nosotros vamos a, eh, administrar lo que son los pods. Digamos que tenemos una aplicación que se conecta a una base de datos, que todo está bien, que todo está en estándar y que tenemos que pasar si mi aplicación por X motivo se reinicia o falla, ¿verdad? Un usuario quiere entrar a mi aplicación y la aplicación de pronto se cae. Entonces, lógicamente, aquí voy a perder la conexión, algo que lógicamente no es nada agradable. Entonces, esa es una de las ventajas de los sistemas distribuidos, los contenedores, que en lugar de depender de un solo pod, la aplicación y, digamos, por ejemplo, la base de datos, todo lo que tiene, se puede replicar en los pods se pueden replicar la cantidad que quieran. Puedo también tener diferentes nodos y réplica de todo eso y de esa manera, si mi aplicación se cae, pues podemos tener replicada toda la información de tal manera de que no vamos a tener no downtime, como habíamos dicho. Recordamos de que los pods tenían IP estático, ¿verdad? Y no constante. Entonces el servicio también sirve como un equilibrador de carga, de tal manera de que eh, el servicio va a mantener la IP y cuando se restablezca el pod o se reconstruye el pod, pues el servicio vuelva a estar disponible sin pérdida de tiempo. Entonces el despliegue o el deployment es otro componente de los Kubernetes. Realmente lo que había mencionado de que no trabajamos con pods, sino que estamos creando despliegues o deployment.
en donde nosotros especificamos el número de réplica. Una vez que nosotros creamos nuestra aplicación de tal, definimos cuántos pods, cuántas réplicas vamos a tener para poder escalar de forma fácil hacia arriba o hacia abajo y lateral y vertical, ¿verdad? Vertical, ¿qué significa? Aumentar la capacidad, es decir, pasar de 2 gigas de memoria a 4, a 10, a 18 gigas de memoria. Eso es vertical. Lateral, ¿qué significa? En vez de crear de la misma cantidad, se amplía, se duplica el nodo. Entonces ya tenía un nodo, en vez de tener un nodo, ya tengo el nodo 12. Entonces, si la parte de base, digamos, vamos a suponer que la parte de escalamos de forma vertical y creamos un segundo nodo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades de los servicios que tienen un IP permanente? Son balanceadores de carga y cuando hacemos un despliegue, pues decimos cuánto vamos a tener, ¿verdad? Los despliegues se definen a través de Blueprint, de pods, ¿verdad? Y trabajamos con despliegues y no trabajamos con pods, es decir, no vamos a estar creando pods, sino que a través de despliegues. Los despliegues usualmente son como en Docker, a través de archivos declarativos en los cuales yo especifico cuántos vamos a hacer, ¿no? Las bases de datos no pueden ser replicadas. Esto es importante porque si se me cae una base de datos, no puede ser replicada porque sencillamente si yo hago una réplica de la base de datos, eh, y cuando viene una petición por parte de un usuario, el usuario va a modificar la base de datos. Entonces, al modificar la base de datos, eh, em, ¿cómo va a ser la réplica que tiene? O mejor dicho, el usuario qué base de datos se va a dirigir, ¿verdad? A la primera o a la segunda. Entonces, usualmente siempre tiene con una, la cual es la que se está en la cual está tomando la información, las otras se están replicando en cierto tiempo. Están escuchando de la primera para no tener confusiones con respecto que los datos no sean persistentes y no tengamos eh, no tenga inconsistencia en lo que es la base de datos, ¿verdad? Podemos replicar la base de datos usando un despliegue, eh, ya que el estado de la propia base de datos, ¿verdad? Necesitamos acceder al almacenamiento compartido y ahí necesitaríamos algún tipo de mecanismo que gestione los pods que actualmente están escribiendo en el almacenamiento o que están leyendo, y no solamente escribiendo, sino que también leyendo para evitar inconsistencia en lo que es la base de datos. Y además de eso de la función de replicación, se ofrece otro mecanismo que es el llamado el stateful. El stateful viene de lo que es stateful. Algunos de vosotros habrán escuchado digamos, por ejemplo, lo que es firewall, stateful, stateless. Stateful es un concepto general en informática en el cual lo que da a entender es que eh, se mantiene en conocimiento el estado actual de todo el sistema. Por ejemplo, en un IP table de Linux, que es un firewall, los firewall pueden ser stateful, stateless. ¿Qué significa stateful? Que los paquetes que entran el- al- a mi red van a estar monitorizados constantemente. Vamos a estar viendo a dónde van, vamos a ver su estado, cómo cambian, etcétera, etcétera. Stateless significa de que sencillamente solamente se aceptan los paquetes, se envían hacia donde está y no se mantiene ningún, no se mantiene ningún, mantiene ninguna conservación del estado de los paquetes, ¿verdad? Entonces, es lo que tiene que ver con lo que es el stateful. Y aquí tenemos un componente que se llama stateful set, el cual es el que me ayuda a poder mantener el estado de las bases de datos para poder ayudarme a lo que son las bases de datos en lo que es lo que es la la base de datos. Bien, entonces vamos a suponer de que tenemos una base de datos, la cual es donde se está almacenando la información en todo lo que es nuestro despliegue, ¿verdad? Y esta información no es consistente. Tenemos que evitar de que
la inconsistencia de la base de datos. Para eso se introduce lo que es el stateful, ¿verdad? Que el stateful lo que tiene solamente es un servicio que es específico solamente para bases de datos y para aplicaciones de base de datos. Hay que mencionar de que no es fácil la implementación de los stateful. Si se cae, digamos, por ejemplo, una base de datos o un nodo, ¿verdad? Tendríamos que implementar de forma segura es la reconstrucción de todo el nodo. Bien, hablar dos palabras con respecto a la arquitectura, porque ya el tiempo apremia. En lo que es los Kubernetes vamos a tener nodos en la cual están los pods. Dentro de los pods tenemos lo que son los contenedores, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, un nodo, que es un servidor, puede tener más de un pod. Aquí tengo dos pods, ¿verdad? Y en cada pod la lógica es una aplicación. Puedo tener dos aplicaciones o más, pero la idea es esa, ¿verdad? Los Kubernetes están hechos de múltiples módulos y existen tres procesos fundamentales las que tiene que almacenar un nodo. El primero es el Container Runtime, ¿verdad? Que es el que va a mantener la, eh, bueno, mm, en este caso, al implementar Docker, eh, el tiempo de ejecución es el componente de bajo nivel que crea y ejecuta los contenedores. Mantiene la comunicación entre los contenedores, los arranca, define los formatos de la imagen. Es decir, un contenedor va a tener se basa en una imagen, la imagen va a definir qué es lo que hace, si es una aplicación, si es una base de datos, qué librerías se le van a instalar. Entonces, y él es el runtime es el que está encargado de la configuración también de espacios de nombre, que otro componente que no hablaremos, pero con respecto a lo que son los contenedores. Luego existe lo que es el llamado kubelet. El kubelet todas estas son aplicaciones en las cuales se instalan dentro del nodo. El kubelet o aplicaciones, y por eso se llama proceso, es responsable de coger la configuración, ejecutar, arrancar a los pods, es el que me permite aquí es CLT, kubelet, el que me permite poder manipular los pods, asignar recursos del nodo, el contenedor CPU, la RAM, el almacenamiento, y existe un tercer componente que es el kubeproxy. El kubeproxy es el que hace la comunicación, reenvía las peticiones, tiene una lógica inteligente que se asegura de que la comunicación se realiza sin sobrecarga, ¿verdad? Y si tenemos si tenemos nodos, tenemos que tener un nodo maestro, que es el que va a administrar los nodos trabajadores, los worker nodes. Y a ese se le llama master node. En el master node, al igual que en el worker node, tenemos procesos los cuales el master node es el que va a administrar muchos worker nodes y usualmente hay tres masternodes, ¿verdad? Porque también se replica uno es el que está actualmente administrando todos los nodos y los otros dos están replicando. Si uno se cae, entonces el otro entra en acción, etcétera, ¿verdad? Los masternodes tienen también cuatro procesos que son importantes. El API Service, que es el API Service, pues el que se encarga de la comunicación entre todos los modos, los pods, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ir definiendo mejor cada uno de está el API Service, está lo que es el scheduler, el el programador, el que cronológicamente administra los procesos, el control de gestor, el control manager, el gestor de control y el etcdc, que es una base de datos en la cual se escribe todo, ¿verdad? Estos procesos ayudan a poder mantener, administrar y gestionar todos los worker nodes de todos los pods que existen. Los inicia, los reinicia, los analiza el estado, etcétera. Y vamos a ver cada uno de esos. Por ejemplo, lo que es el API Server. Cuando se quiere desplegar una nueva aplicación en un clúster, se interactúa con API Server por medio de un cliente, el cual puede ser una interfaz de usuario. El API Service es como una interfaz de usuario, la cual me permite poder administrarlo. Digamos, por ejemplo, si yo quiero hacer alguna petición a esto, entonces lo que tengo que hacer es comunicarme con este API Service para que este valide la respuesta y este es el que va a hacer otros procesos a través del cual me llegaría hasta el pod.
¿verdad? Y luego tenemos lo que es el programador, ¿verdad? Si queremos programar un pod, enviarle una petición, esta se le envía lógicamente al API Service, luego este hace un escaneado del estado para ver dónde va a asignar y decide aquí a qué pod se le va a enviar. Es el que va a programar las tareas, por decirlo, a través del API Service, que es el que, que pero en la comunicación, pues el programador ve qué pod está más desocupado y le envía la petición, la carga a eso, ¿no? Decide en qué node se va a establecer una tarea, ¿verdad? Y todo eso se hace a través del master node. Luego tenemos el control el gestor de control, que es el que detecta los cambios. Este está detectando los cambios de estado, como por ejemplo, si se ha caído un pod, se da cuenta que se ha caído y trata de restablecerlo. Entonces se cae, mira, se ha dado cuenta de que se han caído, entonces él lo que hace es comunicarse con el programador para que el programador asigne una tarea y restablezca el pod que se ha caído. Y luego tenemos el ETDC, que el ETDC realmente es un almacén de clave de valor en el cual se escribe todo, es una base de datos en la cual se está escribiendo todo lo que está sucediendo entre los máster, el master node, los pods, etcétera, ¿verdad? Entonces es una base de datos la cual está conectada, es una base de datos key value y almacena todo, lo que es el cerebro de todo el clúster, ¿verdad? Y es el que se da cuenta de todo lo que está pasando, porque por ejemplo, si se ha caído uno o el IP ha cambiado, todo eso se ha almacenado aquí, de tal manera de que se mantiene un control de todo lo que está sucediendo. Esto es de forma visual, aquí tendríamos el nodo, tenemos lo que es el programador, el controlador y la base de datos, y aquí tenemos la P-Service, que es el cual se va a comunicar en el masternode, los procesos del masternode, y aquí tenemos los procesos en cada uno de los nodos, ¿verdad? Y la comunicación del masternode con cada uno de los worker nodes se da a través del API Service y, perdón, basado ya sea en el programador, en el controlador, etcétera, ¿verdad? Y, perdón, existe también un acceso administrativo externo, el cual en el cual se almacena información específica. Un segundillo, por favor. Bien, entonces esto es de forma un poco más cronológica de cómo, digamos, por ejemplo, un usuario quiere crear un pod, esto se le envía al API Service, el API Service tiene que escribir eso en la base de datos, en el cluster brain, le regresa la información, el API Service luego lo manda al programador, ¿verdad? Le dice de que ya hemos escrito, esto se va a escribir de nuevo en la base de datos, se le regresa y luego es enviado al kubelet, que el kubelet es el que realmente va a ejecutar el comando en lo que es el demonio en el injet. Y luego el kubelet regresa, siempre todo se escribe en la base de datos y de esa manera se tiene. Pues ahora, esto es una forma general de cómo tendríamos un clúster. Un clúster es ya la unión de una infraestructura en la cual tenemos usualmente tendríamos que tener 3 master nodes y más de algunos 2, 3 worker node para que se puedan replicar los nodos, aunque los pods se pueden replicar dentro del nodo, pues estar un poco, por decir así, no forzados, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si vemos este paso, ahora hablemos un poco de Azure. Azure es Kubernetes Service. El Azure Kubernetes Service, pues lo que es un servicio, ¿verdad? Es un servicio de Azure para la implementación de eh, es un subservicio de la implementación del Kubernetes en Azure. Todo lo que hace, ¿qué es lo que hace Azure? Azure encapsula todo lo que es la administración del máster, de los controladores, etcétera, 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 que en caso contrario tendríamos nosotros que administrar de forma, ya sea a través de command line, y no lo encapsula en la nube, y de esa manera, nos permite a nosotros poder abstraernos de esto
y solo dedicarnos a que la parte de la construcción de los pods, de las aplicaciones y eso, mientras que todo lo que es la administración lo hace de forma fácil. Bien, y lo dicho, ahora iríamos a lo que es la parte práctica, ¿verdad? Para ir a la parte práctica, yo quiero primero, aquí tengo un archivito que es un Dockerfile. Este Dockerfile es un archivo el cual construye una imagen. Solo les voy a mostrarlo a través del cual se construye una imagen la cual me está diciendo de que es una imagen de una web app, ¿verdad? Una web app que va a ejecutarse en el puerto 500, que es 3.1, y se va a llamar mi API DLL. Para ello, esta imagen, lógicamente, se tiene que construir en algo establecido. Bien, yo ya tengo abierto algunas ventanas. Opa, pues no la abierto, pensé que ya la tenía, disculpad. Tengo que irme al portal de Azure, a ver si me deja, se carga esto. Bueno, si no voy a tener que, voy a irme al portal de Azure. Tengo una suscripción. Ah, madre mía, pensé que ya esto ya lo tenía todo listo, pero bueno. Bueno, me voy a hacer inicio en la suscripción de Azure, ¿verdad? Para que tengamos idea. Bien, aquí ya estoy en Azure. ¿Por qué me ha logueado sin primera contraseña? Porque ya estoy logueado con el Hotmail, ¿verdad? Observemos de que aquí yo tengo solamente un grupo de recursos. ¿Por qué tengo este grupo de recursos? Porque ya he hecho inicio en el shell. Y esto, fijaros de que dice aquí Cloud Shell Storage. Es decir, cuando yo voy a interactuar con el shell de Azure, cuando es la primera vez, yo necesito una cuenta de primero un grupo de recursos y una cuenta de almacenamiento de ese grupo de recursos, ¿verdad? Si nos vamos a ese grupo de recursos va a tener una cuenta de almacenamiento y esa cuenta de almacenamiento, si podéis leer, en la cual va a haber un contenedor y va a haber un archivo en el cual se guardan todos los comandos, se guardan aquí están los archivos, recursos en el cual se están guardando los comandos de mi consola que yo estoy ejecutando, ¿verdad? Y debido a eso es que ya la he abierto porque si no tardó mucho. Entonces, bien, ¿cuál es la idea? La idea es de crear un Azure Kubernetes Cluster en el cual vamos a tener un contenedor y vamos a tener un worker node. Mejor dicho, vamos a tener un worker node y en ese worker node vamos a crear un Docker container. Y la idea es de que podamos hacer eh, podamos, la idea es de que podamos ver la ejecución de ese Docker container. Bien, entonces, para ello yo necesito definir algunas variables que las estoy utilizando. Ya tengo escrito, digamos, lo primero que hago es definir 4 variables. Una de ellas, la primera que acabo de escribir, se refiere a lo que es el el, el RG Resource Group. Entonces, todo recurso tiene que ir dentro de un grupo de recursos, ¿verdad? Eso lo sabemos de Azure. Entonces, lo primero es definir el grupo de recursos. Lo segundo es definir el cluster. Entonces, yo le llamo a mi cluster, le voy a llamar my AK cluster. Y luego necesito tener un container register. ¿Qué es un container register? Todas las imágenes que yo creo tienen que estar en un contenedor. Y un registro de contenedores es sencillamente un almacén en el cual yo estoy poniendo los contenedores. Y los contenedores se basan en imágenes. Y luego entonces, bueno, este es el grupo de recursos del contenedor de registro, Azure Container Register, que es el mismo, fijaros que es el mismo que de mi, o sea, mejor dicho, mi contenedor de registro y mi cluster van a estar en mi mismo grupo de recursos. Y luego voy a tener el propio contenedor de registro, el Azure Container Register. Decir de que yo puedo, existe lo que se llama el Docker Hub. El Docker Hub es un registry, o mejor dicho, un sitio en el cloud en el cual yo puedo crear imágenes, puedo subir y bajar imágenes. Y ahora, lógicamente, Azure tiene su propio, y a eso se le llama Azure Container Register. Entonces, lo dicho, un Container Register es un almacenamiento en el cual yo registro mis contenedores, ¿verdad? Y a ese le voy a poner Azure Container Register y le pongo mis 4 iniciales
para que no aparezca nada. Entonces, bien, una vez que ya tengo ya esto, yo puedo hacerlo todo. He abierto dos ventanas y fijaros para que en una ir ejecutando y en la otra voy haciendo cosas de esta. Y entonces, digamos, por ejemplo, yo puedo crear un grupo de recursos. Como no tengo aquí, yo puedo decir crear un grupo de recursos, ¿verdad? Y aquí pongo el nombre, aquí digo dónde va a estar ubicado, etcétera. O también lo puedo hacer a través de línea de comando. ¿Por qué hago a través de línea de comando? Porque es un poco como más interactivo, ¿verdad? Entonces, aquí este comando lo que me hace Azure Group Create, le digo la ubicación que va a ser East US y que me cree el grupo de recursos y que me coja el valor de esta variable. Y esta variable es esta. Aquí estoy haciendo, aquí he declarado variables y esta variable va a adoptar este nombre que se va a llamar My Azure Container Services Resource Group, ¿verdad? Entonces, ya le doy enter y de esa manera, fijaros de que ya me ha creado, porque si no, pues me voy aquí y le comienzo a dar, esperar, etcétera. Entonces como que es un poco más rápido, pero bueno, aquí ya me he creado el nombre, fijaros de que el nombre corresponde con, voy a ver si puedo hacer esto más para arriba, corresponde con el nombre de que yo le he dado, este es mi variable, y así sucesivamente. Una vez que ya he creado el grupo de recursos, entonces ya puedo comenzar a crear los elementos. Lo primero es crear el clúster, el clúster, ¿verdad? El Azure Container Services cluster. Entonces, para ello, eh, le doy a Azure AKS, Azure Container Service, me cree en el grupo de recursos. ¿En cuál grupo de recursos? En mi grupo de recursos. El nombre de ese cluster se llama My AKS Cluster porque ese es el resource name. El número de nodos que voy a tener va a ser 1 y que me permita monitorizar, eh, eh, el Azure Container Register, el cluster, y que me genere claves SSH, porque usualmente todo esto tiene que ver con permisos yo voy a subir a este contenedor, a este Azure Cluster, tengo que crearle nodo y tengo que tener un contenedor de registro del cual yo voy ¿Qué son los nodos? Los nodos son las máquinas físicas, como vimos, pero a esos nodos hay que instalarle lo que son los pods. Y los pods que son imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, y pues nada, esto va a tardar su ratillo, pero para mientras tanto vamos a crear lo que es una aplicación rapidilla. Eh, eh, a ver, la forma más fácil de crear una aplicación sin crearnos muchos problemas es utilizando Visual Studio. Entonces aquí le digo crear proyectos, fijaros qué sencillo. Yo ya lo había hecho, entonces, pero en todo caso voy a repetirlo. Le digo que es una ASP.NET que va a ser una aplicación web y le digo siguiente, escojo la aplicación bien. ¿Cómo voy a llamar mi aplicación? Eso es importante porque eso tiene que ver con, eh, con lo que yo he escrito en el Dockerfile y yo le he llamado de esta manera porque así está hecho. ¿Dónde la voy a poner? En CD. Fijaros, aquí es donde tengo el archivo, que recordar de que mi archivo para crear la imagen y que la imagen se va a basar en esta aplicación web, me va a coger el DLL de la aplicación web y yo le digo My API Project, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso este nombre tiene que ser el nombre del proyecto que yo le estoy poniendo. Por eso es que tiene que ser exactamente ese. Entonces, aquí voy a crear en demo, fijaros de que estoy en CDemos y que me coloque la solución desde el mismo proyecto porque es necesario que sea 3.1 porque es la estable. Yo no quiero HTTPS, no quiero nada más. Le digo que sí. Y fijaros de que con una forma sencilla, pues ya se crea el proyecto. Mientras esperamos de que se ejecute, que se creen los recursos que se están ejecutando de forma dependiente. Bien, como sabéis vosotros bien, pues ahora lo que hay que hacer es construir esta aplicación. Lo puedo hacer, fijaros de que ya estoy aquí en esto, yo le puedo hacer un dir, puedo hacer un CLS y le puedo hacer un dir. Y aquí ya tengo mi proyecto que se ha creado, vamos a visualizarlo. Fijaros de que ya mi proyecto se ha creado aquí, ¿verdad?
y aquí ya lo tengo, el proyecto que ya está creado. Bien, entonces yo me voy a mi proyecto y aquí ya puedo hacer yo un .NET Build, ¿verdad? Un .NET Build, ¿verdad? Le puedo hacer un .NET Publish, ¿verdad? Un Publish para que me lo publique. Si lo puedo escribir bien. Yo no puedo escribir bien, por eso también un Publish y también le hago un .NET Run, ¿verdad? Para que me lo ejecute. ¿Por qué quiero que me lo ejecute? Vamos a ver. Que me lo ejecute. Y supuestamente está escuchando aquí. Vamos a ver si es cierto. Fijaros de que ya me creó pero bien. Este es el proyecto. Está en el localhost 500. Ahora vamos a cambiarle esto solamente por cuestiones de ver un poco lo que cambia. Entonces me voy al index y aquí, digamos, por ejemplo, en welcome yo les puedo poner bienvenido al mundo AKS, por ejemplo. Le doy guardar y ahora guarda que lo guarde todo. Tendría que volver a hacer aquí tengo que parar esto, tengo que volver a hacer un double build, tengo que hacer un build publish y aquí bueno, el rank no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde aquí para ver esto. Fijaros de que esto me lo abre una ventana aparte. Perfecto. Entonces ahora ya está bienvenido al mundo AKS, que es lo que me cambia con respecto al otro que lo teníamos. Ahora regresemos un poco. Ya tengo mi proyecto ahí. Ahora, analicemos lo que hemos hecho aquí. Lo que hemos hecho aquí es me dice, créame un AKS, un Azure Kubernetes Service, el cual me va a crear un clúster, que es lo que le My Cluster AKS, ¿verdad? Que es el nombre del recurso. ¿En dónde va a estar ese clúster? Va a estar en el Azure Resource Group. Va a tener solamente un nodo, le escribo un nodo que se monitorice y me cree la clave. Y aquí ya me da, por ejemplo, información. Y yo también puedo venir aquí, ¿verdad? Me regresa a mi grupo de recursos, hago un refresh. Y fijaros de que aquí ya tengo mi clúster. En mi clúster, pues puedo entrar a mi clúster y ya puedo ver información general, ¿verdad? Alguna información. No tengo nodos, porque no tengo nodos, no he creado ningún nodo, está vacío, ¿no? Sí, correcto, sí he creado un nodo, porque le dije que era un nodo. Entonces, él crea lo que es el grupo de nodos y le pone node pool 1, node pool 2, en dependencia de cuánto tenga, y aquí tendría, al pinchar aquí, pues tengo un nodo, porque solamente uno he creado. Entonces, acá ese node pool 1 que está listo, y etcétera, etcétera, etcétera. Tengo solo mi AKS. Ahora, Azure crea, el tiempo se está yendo muy rápido, crea otras cosas y bien, bueno, dejémoslo eso por aquí. Entonces, continuemos con esto que está aquí. Bien, nos vamos aquí. Una vez que ya tenemos lo que es, fijaros de que yo tengo que obtener, para poder ejecutar los comandos de kubelet, vamos a limpiar aquí un poco. Para poder ejecutar los comandos, yo necesito habilitar los comandos necesito tener las credenciales a este grupo de recursos, las credenciales del grupo de recursos al clúster. De otra manera, no me dejaría ejecutar comandos, por ejemplo, sí, le digo que sí. Espera, a ver si me deja. Es que lo que pasa es que ya lo había creado. Yo creo que como ya lo había hecho, bueno, ya lo había hecho, entonces, bien, entonces ahora, digamos, por ejemplo, yo ya puedo ejecutar comandos en los cuales yo me muestre todos los pods. ¿Cuántos pods voy a tener? Ninguno, porque no he creado ningún pod. Lo que tengo son nodos pelados, ¿verdad? Entonces, pero sí tengo un nodo. ¿Por qué? Porque le dije que era un nodo. Ahí está el nodo, que es el que me había mostrado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es crear un contenedor de registro, ¿verdad? Un contenedor de registro, y lo que le digo es créame en el grupo de recursos tal un contenedor de registro. El Azure Container Register Name, que es el que habíamos dicho que le había puesto mi nombre, y esto me va a crear lo que es el contenedor de registro.
¿verdad? Si vemos aquí y nos vamos a mi grupo de recursos, aquí solamente tengo el clúster, pero me va a aparecer lo que es el Azure Container Registry, que es donde yo voy a comenzar a escribir todo lo que es escribir todo lo que es perfecto. Ya me creó el Container Registry, entonces si me voy aquí y hago un actualizar, bueno, ahí está. El Azure Container Registry es un registro, es un lugar de almacenamiento en el cual yo puedo comenzar a subir imágenes, ¿verdad? Pero para poder comenzar a subir imágenes, yo tengo que crear lo que se llama, tengo que tomar posesión. Bueno, tengo que irme al Azure Container Registry y yo tengo que habilitar lo que es el administrador, que no viene habilitado por defecto. Y aquí lo tengo que guardar yo. El nombre del registro, fijaros que es mi Azure Container Registry, mis 4 iniciales, el nombre de usuario, que eso lo tengo que guardar porque es muy importante, porque si no lo tengo después no tengo que hacer inicio de sesión. Y aquí tengo una contraseña, la cual también la guardo aparte, porque necesito ese usuario, esa contraseña para poder conectarme al Container Registry y poder tener acceso a poder subir imágenes. Bien, una vez de que yo ya tengo esto, yo tengo que crear lo que se llama un Service Principal. ¿Qué es un Service Principal? Una entidad de servicio o una entidad de servicio principal. Lo que me hace un Service Principal, esa entidad de servicio se llama mi SP, mi Service Principal Name. Le digo que Skip Assignment, porque por defecto me pone como contribuidor. Entonces, son como credenciales, un servicio principal comerciales, las cuales me permiten poder administrar aplicaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, fijaros de que aquí me dice que el ID de esa entidad, ¿cómo se llama? La contraseña y el dónde voy. Bien, yo necesito eh, eh, por ejemplo, guardar toda esa información en tipo JSON, que es lo mismo anterior de mi Service Principal, en un tipo JSON en lo que es el SPN. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer uso de este SPN, de esta variable, para poder extraer, digamos, por ejemplo, si quiero extraer la contraseña y el API ID y luego hacer uso de esos valores. ¿Por qué? Porque necesito registrarme con ese service principal, que es el que va a administrar lo que es el dispositivo, administrar lo que es el contenedor de registro, etcétera, el registro de contenedores, etcétera. Defino el ambiente. Ahora, aquí hay que sustituirlo por la suscripción. ¿Cómo encuentro mi suscripción? Bueno, mi suscripción yo tendría que irme, a ver, no, lo más fácil es irme al inicio. Y aquí en inicio tengo suscripciones y en suscripciones aquí yo tengo esto que está aquí, que es mi suscripción, que no lo había hecho. Y fijaros, a ver, es correcto, scope es correcto. Necesito, esto es lo que voy a esto lo borro. Defino el ámbito en el cual se va a trabajar, una variable que se llama el ámbito, el scope, pero para ello había necesidad de haberle puesto mi suscripción, que esta que está aquí, que FEA, fijaros que termina en FEA y termina en FEA, ¿verdad? Entonces, sustituyo mi suscripción, le doy Enter y ahora ya le puedo agregar. Ahora, necesito el ID, mejor dicho, esto necesito del Service Principal, ¿verdad? Aquí. Que lo que voy a hacer es que mi Service Principal es el que va a tener, o esa entidad de servicio es la que va a tener el acceso dentro de esta suscripción. Antes de ello, si yo en este momento estoy como el administrador general, entonces si hay un AZ Group, List, le digo que me lo muestre de forma de tabla, que me muestre todos los grupos de recursos que tengo. Fijaros de que me muestra todos los grupos de recursos que tengo, porque estoy como René. Pero una vez de que yo defina el assignment y ya le define el ámbito al contribuidor y haga esto,
como, fijaros de que el assignee es el app ID del service principal, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo vuelvo a repetir la misma, solo me va, tendría que mostrarme, a ver, a ver, pues, a ver, el último, bien, Roland, el atributor, el 6, sí, me lo ha dado bien, service principal, todo bien. Bueno, pues lo dejamos. Bien, entonces ahora voy a hacer inicio de sesión. A ver, voy a terminar ya dentro de poco. Vamos a limpiar esto un poco. A ver si me deja aquí. Y entonces lo que vamos a hacer, lo que hago aquí es hacer un login con el servicio principal y aquí es donde yo digo que me extraiga del servicio principal de la variable del service principal name. Primero me extrae todo el JSON y del JSON me hago un query de que es el ID, el password y el tenant, ¿verdad? O sea, así de esta manera no estoy utilizando los valores. Y vamos a ver ahora. Es correcto, hasta ahora es que no había hecho un login y como no había hecho un login, fijaros de que ahora al hacer el login que me muestre todas las listas de los recursos, la única que me muestra es en la cual mejor dicho, ahora estoy logueado como el service principal, estar logueado como el service principal, pues ya no tengo. Ahora, bien, ya termino. A ver, nos vamos a mi grupo de recursos. Aquí yo tengo mi clase de Kubernetes, aquí yo tengo mi contenedor registro. Fijaros de que aquí en repositorios no tengo ninguno, porque yo tengo en mi repositorio mi almacenamiento, pero no tengo ninguna imagen. Entonces la idea es de que yo suba 5 minutos y termino. Esto que está aquí, yo tengo que subir la imagen. Entonces, para subir la imagen, yo ya he publicado esto, yo necesito subir esto, para ello lo voy a zipear y no, vamos a borrar esto, perdón. Lo que hago es copiarlo para que sea más fácil. Pegar, es correcto. Y aquí le voy a poner esto porque yo necesito este nombre aquí. Perfecto. Y esto lo voy a zipear. Perfecto. Y este archivo me lo traigo porque en este archivo, el publish es este mismo publish. Pero no tiene mi Dockerfile. Sí, para eso, un segundillo, por favor. Tiene que tener el Dockerfile, que es el que me va a generar este lo tengo que copiar. A ver, copiar y bueno, por ir un poco atrasado. Entonces, aquí tengo que poner el Dockerfile, ¿verdad? Y este lo vamos a eliminar porque no tenía el Dockerfile, que es el cual me va a crear la imagen. Recordar de que las imágenes se crean a través de Dockerfile, los contenedores. Entonces aquí yo lo que hago es cargar y me traigo ese Docker, a ver, demos aquí, bin, debug, y aquí me traigo esto. Y bien, ya me lo ha cargado. Entonces, ahora si hago un ls, fijaros que aquí ya tengo este Dockerfile, el zip, y ahora lo que hago es un unzip, my, y como es un directorio, le digo menos directorio, home, estoy en home René, que es mi directorio, le doy, es correcto, vamos a limpiar aquí, le hago un ls, la, y fijaros de que aquí ya tengo que tener, no, pero es en home René, entonces tengo que irme a cd home René, y aquí es donde tengo que hacer el ls, perdón, menos l, y ahí ya tengo el proyecto, tengo que irme a ese proyecto dentro, hago una limpieza, hago un dir, y ahí ya tengo todo
incluso debo tener mi Dockerfile. Entonces ya recordar de que yo no tengo nada aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es compilar una imagen, y para poder compilar una imagen yo tengo que estar en el archivo, en la carpeta donde yo ahora estoy, donde en My Project, y aquí está mi Dockerfile. Entonces lo que hago es sencillamente decirle que en el ACR me crea la imagen le pongo el nombre de mi imagen y que me la guarde en mi Azure Container Register. Solamente ver de que mi Azure Container Register, cómo se llamaba antes de este nombre, lo necesito, yo creo que lo estoy escribiendo mal. Este nombre que está aquí es ASRJRFC. Sí, perfecto, ACRJRFC, correcto. Y el archivo en el cual se va a crear la imagen es esta. Y ya entonces de esa manera, pues me va a comenzar a crear la imagen, a construir la imagen, pero ¿dónde me va a construir? Ahí está comenzando a crear la imagen, creando los layers que habíamos visto. Y de esa manera, 2 minutos, me van a disculpar que si me he pasado, no calculé bien el tiempo. Me está creando, fijaros de que aquí ya me está creando el Working Directory, la imagen me está creando el contenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya puedo, cuando termine esto, la imagen es pequeña, ¿verdad? Pushing imagen, fíjense bien que pushing significa me está aventando la imagen, me está subiendo la imagen a mi container register, ¿verdad? Y esto viene por capas, y aquí vienen las capas y ya está. Entonces, ahora si yo me voy aquí, entonces si me voy al repositorio, este es mi almacenamiento. Y aquí ya tengo mi imagen que ya he subido, ¿verdad? Y aquí la imagen, recordar de que tienen uno, aquí tengo latest, ¿verdad? Y ahora, bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un cluster, hemos creado un almacenamiento, hemos creado un proyecto. Ese proyecto lo hemos subido como una imagen al contenedor de archivo. Y ahora, ¿qué es lo que, bueno, ponerlo en línea, porque ya tengo esta imagen, y entonces para poner tengo el nodo, en el cluster creo un nodo, en el nodo... no tengo nada. Entonces lo que tengo que hacer en ese nodo es crear un pod, o sea, hemos dicho crear un contenedor. Entonces lo que tengo que hacer ahora es crear container instance, ¿verdad? Entonces tengo que irme con container instance, ¿verdad? Bueno, no importa. Crear una container instance y sencillamente publicar esa imagen que ya la tengo subida en Azure para que ya me aparezca en la red. Que eso sí no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero en todo caso sí hemos visto cómo tan sencillo es poder crear un clúster, poder crear un almacenamiento donde depositar las imágenes, cómo subir una imagen un proyecto que hemos creado a nivel local, y la hemos subido, está en el contenedor, el Azure Container Register, ¿verdad? En repositorios, y ahora solo sería publicarlas, pero bueno, eso tal vez en otra oportunidad lo vemos, o si me mandáis alguna consulta por la red. Disculparme, y os dejo con Erika, que usualmente que es la que habla, creo, de parte vuestra. Así es que me disculpo y agradezco vuestro tiempo. Muy bien, gracias, René. Comparto pantalla yo y damos paso a las ofertas. Muy bien, ¿se ve mi pantalla, René? Sí, se ve las ofertas vigentes. Muy bien. Bueno, pues como sabéis y como os he indicado anteriormente, vamos a presentar una serie de testimonios y todos los descuentos que tenemos vigentes. Quería indicaros que ya no es posible hacernos solicitudes de MOOC, puesto que toda la información y muchos de los cursos han sido migrados a Microsoft Learn. Y a partir de ahora podéis registraros en Microsoft Learn y ver todo el contenido que está disponible en este portal de formación. Y bueno, puesto que no podéis solicitarnos los MOOCs, sí que queremos ofreceros la oportunidad de que por haber participado en esta sesión podáis solicitarnos en nuestro email de soporte, que es soporte@nanforiberica.com, un pase de Azure gratuito para que podáis hacer prácticas.
Este tipo de opción es válida para aquellos asistentes que vengáis desde España, y para México pues podéis consultarlo con ventas@executrain.com.mexico o con Erika. Un Bien, segundito, Ari, solamente sí, que se me olvidó mencionar. La Azure Kubernetes Service, hay un módulo en la Z104, porque como como recibís un Azure Pass gratuito, podéis bajar desde GitHub a Z104 GitHub, y ahí podéis irse al módulo 9. En el módulo 9 hay un de Azure Kubernetes Service y poder hacer las prácticas con el pase Azure. Eso era. estupendo. Pues sí, lo que os indica René es el especialista, así que los puede facilitar toda la información necesaria. Bien, este año nos hemos decidido por ir lanzando una serie de ofertas que vamos a ir rotando. Durante el próximo trimestre tenemos vigente este Microsoft Camp denominado Data Science, con el cual, si hacéis la compra de una formación de nivel asociado, os damos de forma gratuita el curso de nivel Fundamentals con examen de doble oportunidad incluido en modalidad de teleformación. También incluye pues, los laboratorios, las prácticas y todo el material de estudio oficial de Microsoft. Con lo cual, si compráis el curso de P100, nos daríamos el de P900, el de P203 también el de P900, y el de P300, pues este curso de nivel Fundamentos, que creo que os puede facilitar el que podáis ir avanzando en la ruta formativa. Cualquier información la tenemos disponible en nuestra web. También contamos con un 50% de descuento en nuestra certificación AZ104 de Microsoft Azure Administrator, con un precio final de 347,50 euros, y es una oferta que hemos ampliado hasta el mes de marzo de este año. A su vez, como sabéis, somos partner platino de Linux. Con México estamos realizando distintas formaciones de Linux y contamos con un descuento del 50% en la certificación de Linux Official LPI para la preparación de los exámenes 101 y 102 con los exámenes de regalo hasta el 30 de junio de este año, y se aplica el mismo descuento para el curso oficial Linux LPIC 2, examen 201 más examen, con la misma vigencia hasta el 30 de junio de 2023. Ambas ofertas las hemos ampliado también. Muy bien, ahora sí que me gustaría dar paso a Erika. Erika, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Sí, los escucho. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos por haber participado en el webinar del día de hoy. A continuación, nos vamos a poner un pequeño video que explica un poquito cómo funcionan los cursos de teleformación con aprendizaje híbrido que tenemos con ustedes en Nanfor y Executrain. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, es más bien el resultado del trabajo acumulado y de mucha experiencia a través de diversos aprendizajes. Por eso, Executrain y Nanfor nos unimos para poder brindarte los cursos de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. En Nanfor y Executrain estamos comprometidos a brindarte un servicio de alta calidad. Por eso, cientos de alumnas y alumnos han con nuestros cursos. Para nosotros, la formación de nuestros empleados es clave y es imprescindible. Este año hemos colaborado con Nanfor en formación en Azure y desde el principio la comunicación, el asesoramiento fueron excelentes. Desde un inicio el personal de Nanfor nos estuvo guiando todo momento. Siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Catherine Curtis, Director for Technical Learning Products dentro de la organización Worldwide Learning de Microsoft, recomienda nuestra metodología de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. Y muchas más personas han quedado agradecidas con nuestros cursos, destacando que nuestra plataforma está disponible en todo momento y que está conformada con todo lo necesario para poder estudiar de nuestro amplio catálogo los cursos que más te interesen. No esperes más. Comienza un nuevo proceso de aprendizaje.
Muy bien, y también les queremos presentar este testimonial, es un video rápido, donde la participante Brenda Grisel hizo la certificación de Microsoft Dynamics, la parte de Core Finance and Operations y Commerce Functional Consultant, para que conozcan un poquito más de la experiencia que ella tuvo con estos cursos. Brenda Grisel Donis Padilla, trabajo para Aumenta Desarrollo de Software y mi puesto es Software Engineer. El curso MB300, que es el de Dynamics 365 Core, y el MB340, que es el de Consultor Funcional de Commerce. Muy amigable para poder estudiar cuando yo lo necesito. Me puedo organizar perfectamente, puedo tomar el curso en cualquier lugar, en cualquier momento. Llevo mi propio ritmo. Hay muy buena disposición del equipo de Nanfor. Yo tuve varias dudas y cuestiones con respecto a algunas preguntas para prepararme para la certificación, y la verdad es que tanto el instructor como todo el equipo de Nanfor se portaron bastante accesibles, me ayudaron a investigar, a solucionar algunas dudas, incluso dudas puntuales que yo tenía sobre el conocimiento adquirido, pero relacionado con mi trabajo. La verdad es que ellos estuvieron bastante accesibles. Puesto, a pesar de ser software engineer, está más orientado a ser consultor funcional. Entonces, el equipo de desarrollo al que pertenezco me consulta como si yo fuera la fuente de información primaria para hacer alguna configuración, y ya me he podido apoyar de todo el material que viene en el 340. También el poderte familiarizar mucho más rápido con el tema que estés trabajando, porque aunque sí viene parte teórica, sí se va directo a hacer ejemplos, ejercicios, laboratorios, y bueno, eso te ayuda bastante a ponerlo en práctica inmediatamente. Me parece una super opción que tengas tú la parte de hacer autoestudio. Yo valoro mucho la parte del tiempo porque al estar trabajando, cuidar a mis hijos, etcétera, etcétera, la verdad es que sí se necesita que yo me organice y no tener horarios fijos para ir a estudiar y que alguien me explique, ¿no? Me parece que es una excelente opción. Tanto Executrain como Nanfor han sido muy accesibles. Creo que es bastante bueno el que puedas contar no solo con el conocimiento que hay en la plataforma, sino con un equipo atrás que cuando tienes dudas o cualquier situación están para apoyarte, ya sea dudas administrativas o académicas, no importa. Y la otra es que yo creo que en estas áreas nunca debemos dejar de aprender. La tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, siempre nos quejamos por la falta de tiempo, o es que tengo que ir hasta no sé dónde a tomar un curso. Entonces es una excelente opción porque te evitas la parte de movilidad, tienes la parte de autoestudio, entonces como que ya no hay pretexto para que no te puedas preparar. Muy bien, y como comentaba Alejandra, pues aquí están las promociones que tenemos. También para el curso AZ104 de Microsoft Azure Administrator tenemos el descuento, también les incluye el examen con 2 intentos si compran esta licencia. Tenemos 50% de descuento en los cursos de Linux LPI con Nanfor también en esta modalidad. Tenemos 25% de descuento en su examen. Si compran algún curso en la modalidad de con Nanfor, les podemos hacer un descuento en su examen también de certificación para que puedan lograrla. Y la parte de que se puedan convertir en un científico de datos, que si compran los cursos de PES seleccionados, les incluye la parte de fundamentos del DP 900 para que puedan pues tener como la ruta completa. Igual en el chat les dejé la liga de los próximos webinars para que se puedan registrar, y las promociones, que ahí viene, si le dan clic, ya viene toda la información desarrollada para que ustedes la puedan leer.
También en el chat dejamos tanto Alejandra como yo una liga para las evaluaciones para este webinar, para que por favor nos ayuden a completarla. Son evaluaciones muy rápidas, pero que nos dan información valiosa para nosotros poder prepararnos para los siguientes temas que vamos a tener. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias por su atención y le cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Muy bien, muchas gracias, Erika. Bueno, pues Executrain se encuentra en Guadalajara. En esta diapositiva podéis ver los datos y podéis contactarles en ventas@executrain.com.México. Y bueno, pues resumiros un poco en qué va a consistir el próximo webinar. Como os he indicado anteriormente, en este mes tenemos 2 eventos planificados. El próximo va a ser el miércoles 25 de enero. Y vamos a presentaros Power Platform RPA. Durante este evento pues, os explicaremos cómo instalar y configurar la puerta de enlace y la máquina. Os mostraremos las funcionalidades de la automatización de RPA. Aprenderéis sobre las ventajas del asesor de procesos. Conoceréis los componentes de RPA. Cómo analizar las acciones y sus principales objetivos, y también veremos pues, cómo se puede trabajar con variables de entrada y salida, y seguiremos el mismo esquema de evento como el que venimos ya realizando desde hace ya aproximadamente 2 años y medio. Muy bien, pues si tenéis cualquier duda o pregunta, indicaros que podéis contactarnos a soporte o bien directamente con René o conmigo. Y aquí sí que hemos incluido con un código QR la encuesta, por si queréis hacerla a través del teléfono móvil. Y bueno, pues agradeceros vuestra atención, vuestra participación en el día de hoy. Disculparnos por si nos hemos alargado un poco más, pero creo que siempre es muy positivo poder tener una demo un poco más amplia y más en profundidad. Y esperamos que podáis confiar en nosotros como proveedor de formación, tanto en Executrain como en Anfor, y os haremos llegar también la grabación de la sesión. Cualquier duda o consulta, pues quedamos a vuestra disposición. Que tengáis un buen día y una buena tarde, y hasta la próxima.